Se abre la sesión pública para recibir como académico correspondiente en Córdoba del electo ilustrísimo señor don Juan Manuel Sánchez de Puerta Cantabrana, y lo hacemos como de costumbre en el Salón de Carlos III, que es nuestro salón solemne para los actos académicos de mayor relevancia. Excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, ilustrísimo señor don Fernando Fernández, secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, señoras, señores, amigos todos. Como es preceptivo en este tipo de actos, le damos la bienvenida a todas las personas que hoy han concurrido para acompañar al nuevo académico correspondiente, así como a los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos que arropan este acto académico de recepción. Y siguiendo un poco el esquema, el protocolo habitual, le damos la palabra a don Fernando Fernández, quien como secretario general de esta Real Corporación va a leer el extracto del acta de elección de nuestro recipiendario. Don Fernando. Según consta en el libro de actas de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 31 de mayo del año 2022, se acordó nombrar académico correspondiente en Córdoba al ilustrísimo señor don Juan Manuel Sánchez de Puerta Cantabrana, en atención a los méritos contraídos a lo largo de toda una vida dedicada al arte de la pintura, con obras y exposiciones distribuidas por numerosas ciudades españolas y países del extranjero, como acredita el Forum Artis de pintores y escultores españoles del siglo XX, de todo lo cual, como secretario general, doy fe, en Sevilla, a 14 de marzo del año 2023. Muchas gracias, don Fernando. A continuación, le damos el uso de la palabra a nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Juan Rodríguez Romero, que es quien hará la presentación del nuevo académico. Don Juan, cuando usted lo desee. Excelentísimo señor presidente don Juan Miguel González Gómez, excelentísimo señor don Benito Valdés, presidente de Academias de Andalucía, excelentísimas autoridades, compañeros académicos, señoras y señores, con el debido respeto, el señor don Juan Cantabrana es recibido en el día de hoy en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla como académico correspondiente en Córdoba. Fue votado y elegido por esta corporación en razón de sus méritos demostrados en toda una vida dedicada a la pintura, así como a su reconocida trayectoria profesional a lo largo de Europa y América. Don Juan Manuel Sánchez de Puerta Cantabrana, artísticamente conocido como Juan Cantabrana, nace en Córdoba, España, el 7 de julio de 1941. Comienza a manifestar su inquietud artística a la edad de 9 años, copiando entonces obras del Renacimiento italiano en óleo sobre lienzo como la Virgen del Racimo. Su trayectoria. En 1959 se traslada a Madrid, alumno del pintor Daniel Vázquez Díaz, cursos de estudios de ropaje y figuras en movimiento en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Entre sus frecuentes viajes a París y Córdoba, estuvo pintando e investigando sobre la luz y el color en una colección de paisajes del Parque del Retiro de Madrid. En 1975 conoce personalmente al pintor expresionista y gran maestro austríaco Oskar Kokoschka.
Fruto de estas relaciones aparece un artículo en el diario de Córdoba, Kokoschka y Cantabrana. A través de sus contactos en una exposición de pintores impresionistas franceses, se le abre otro nuevo camino de investigación en su pintura a través del cuadro de Pierre Bonnard, Estudio de Rosas Rojas. A partir de entonces, su paleta se enriquece multiplicando la gama de violetas y azules. En 1979 vuelve a su ciudad natal, Córdoba, para realizar su proyecto soñado, una serie de grandes formatos sobre escenas del Nuevo Testamento. Aquí comienza a desarrollar su teoría de los iris en paisaje, composiciones y desnudos. También pinta su primer cuadro de grandes formatos sobre el Nuevo Testamento, La Resurrección de Lázaro. En 1981 viaja a Nueva York y a través del Museo Metropolitan contacta con numerosas galerías neoyorquinas. En 1994 es incluido en el diccionario Forum Artis de pintores y escultores españoles del siglo XX. En abril de 1997 expone la obra Retrato de Manolete, óleo sobre lienzo 180 por 140 centímetros. Desde 2000 trabajó en nuevas obras de la serie Visión Bíblica, que consta hasta la actualidad de 30 grandes formatos en óleo sobre lienzo. En marzo de 2010, La Última Cena. El cuadro Debut de Monsalvo en el Carnegie Hall, que tan generosamente ha donado a nuestra Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, fue presentado en el concierto del violinista Paco Montalvo en 2012 en el Salón del Liceo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, al que asistió la princesa María Luisa de Prusia y su esposo el conde Rudy. Este gran cuadro representa al solista debutante y 18 figuras de la orquesta en el escenario del Carnegie Hall. En mayo del año 2015, en la Fundación Miguel Castillejo, el cuadro Debut del violinista Paco Montalvo en el Carnegie Hall presidió los actos correspondientes a la semana de conciertos. El 19 de octubre de 2018, Memorial Ruth Pardo, aquí en Sevilla, exposición 7 Rosas de Juan Cantabrana y concierto Holocausto del pianista y compositor Andrés Carlos Manchado en el excelentísimo Ateneo de Sevilla, incluido en el ciclo de conciertos organizado por el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Actualmente su pintura se encuentra repartida en colecciones públicas y privadas en diferentes ciudades de España, Francia, Italia y Estados Unidos. Un prestigioso pintor sevillano ubicado en Córdoba, José Salguero Carrera, 1926-2022, miembro de la Asociación Internacional de Críticos, escribió sobre él: la obra plástica de Cantabrana y la luz son una misma cosa. Cantabrana se nos muestra no ya como un elemento, sino más bien como una invisible energía que penetra en la esencia de las cosas y hace desaparecer su vulgar apariencia óptica para convertirlas en otra energía. La pintura de Cantabrana participa en tal grado con esa luz que ya lo puramente cromático desaparece como materia y se convierte en fiel mensajero, es decir, el color en los cuadros de este artista, más que cumplir una función cromática y definitoria, se descompone en pura luz y todo aquello que es materia, forma, volumen o líneas no son más que elementos de la luz. Cantabrana se nos manifiesta en una luminosidad que lo inunda todo. Es una fuerza arrolladora que envuelve un mundo saturado de colores que se convierte en luminarias, un impresionismo lumínico que parece no poseer leyes físicas sino biológicas, pues esos gradientes actúan como corpúsculos de energía que transmiten vida a todo elemento observado en la obra. Para mí, más que un impresionismo, se trata de un luminismo, pues aquí la luz, tanto biológicamente como psíquicamente observada, constituye el soporte sensible de la obra. Esta no es más que un crisol de materia y luz que se funden para articular un lenguaje pletórico de energía. Ya escribió Vasily Kandinsky, el pintor ruso, que también teorizó sobre el arte.
El color es un medio para ejercer una influencia directa en el alma. El color es el teclado, el ojo es el martillo, el alma es el piano con sus tantas cuerdas, el artista es la mano que deliberadamente hace vibrar el alma a través de esto. Así queda claro que la armonía de los colores puede basarse en el principio de tocar el alma humana. El estilo pictórico de Cantabrana, en palabras de Miguel Clemenson, director de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba, dice: Cantabrana recogió años atrás un comprometido testigo convirtiéndose en un devoto aspirante a desplegar una pintura pura, reconociéndose adicto a la luz, a su energía, frecuencia y vibración. Se posiciona así en el dominio de la escenificación lírica del color, interesándose por captar ante todo los más mínimos matices de iridiscencia, las más diversificadas secuencias tonales, los valores táctiles más variopintos, los destellos de mayor suntuosidad, o sea, en un pintor alucinado por una pagana e irrenunciable adición solar que le mueve a conformar gozosas perspectivas mediante las que recrea un mundo esencial, plagado de fractales y conformado por la eclosión vital y candorosa de una secuencia lúdica de color, representaciones en las que el propio universo se autorreplica. Su discurso de ingreso versará sobre pintar desde el centro de la esfera ocular, metodología perspectiva en el dibujo del natural en estimación de la fisiología estereoscópica del ojo humano. Querido amigo Juan, eres grande como persona, humilde y un artista generoso. La música y la pintura nos ha unido en un casual encuentro, feliz momento. Hoy eres acogido entre nosotros en esta Real Academia de Bellas Artes con la solemnidad que mereces y aceptamos tu compromiso de colaboración que gustosamente agradecemos. He dicho. Santa Isabel de Hungría, a los ilustrísimos señores académicos don Juan Rodríguez Romero, don Manuel Sánchez Arcenegui y don Juan García Rodríguez por sus propuestas para mi ingreso en esta histórica y noble institución, y a todos ustedes por su asistencia a este acto y por la deferencia que me otorgan con su confianza. Reiterando de nuevo mi profundo agradecimiento al ilustre académico don Juan Rodríguez Romero por esta generosa presentación que acabamos de escuchar, con la que me siento muy honrado. Procederé a leer mi discurso que he titulado Pintar desde el centro de la esfera ocular. A partir del Renacimiento, los artistas prescinden de las perspectivas primitivistas, cuyas estructuras sobre el lienzo estaban condicionadas por factores religiosos, sociales o filosóficos, asignando siempre el tamaño de mayor a menor según la categoría de cada personaje. Los renacentistas sitúan al hombre como centro y medida de las cosas, abandonando, pues, las perspectivas jerarquizadas e iniciando la perspectiva lineal o central, descubierta por Brunelleschi, que utilizando un eje de coordenadas con la abscisa y la vertical, sitúa el punto de fuga en la intersección de ambas, generalmente sobre la abscisa, haciendo ésta de línea de horizonte. Sobre la difundida perspectiva central o lineal, aportaron nuevas teorías León Battista Alberti y, sobre todo, Piero della Francesca, con su tratado de perspectiva Pigendi, que puso en práctica para su propia obra e influyó en las nociones de perspectiva sobre las que teorizó Leonardo da Vinci en relación con la concavidad del ojo humano. Esta teoría lineal fue la dominante durante los siglos XVII, XVIII y XIX en la realización del arte pictórico occidental. Desde mi punto de vista, la acción de medir y plasmar in situ la realidad que nos rodea
es un talismán único e insustituible para plasmar una obra de arte pictórica dentro, naturalmente, del mundo de las interpretaciones realizadas observando a un modelo real. Por la experiencia que me ha proporcionado haber estado dibujando del natural durante más de 60 años, he tenido la oportunidad de contrastar la novedosa eficacia de mi método al compararlo con diferentes procedimientos de enseñanza en los que se utiliza esta práctica de dibujar directamente ante el modelo, programados por escuelas de Bellas Artes en España, en Francia y en Estados Unidos. De esta forma, he podido, a través del tiempo en el que he ido desarrollando mi pintura, patentizar los resultados positivos obtenidos al utilizar mi propio método para dibujar del natural, por medio del cual se puede conseguir reflejar sobre la superficie del papel el tema elegido que está ante nosotros, con una perspectiva real acorde con la esférica visión del ojo humano, pues la gran diferencia con los anteriores métodos está en que el punto de vista lo sitúo en el centro de la esfera ocular. Este es el nuevo método de medición del natural cuyo desarrollo práctico tuve la oportunidad de impartir en 2 convocatorias de los talleres Factor Wow a alumnos de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba en los años 2020 y 2021. Agradeciendo de antemano, ante todo, a Carlos Clemenson López, director de la Escuela de Arte Mateo Inurria, su positivo reconocimiento a mi metodología perspectiva en el dibujo del natural en función de la fisiología estereoscópica del ojo humano. Ya que la clave fundamental de mi método está en situar nuestro punto de vista dentro del ojo, justo en el centro de la esfera, tenemos que imaginarnos a nosotros mismos metidos parcialmente en el interior de nuestro propio globo ocular. La superficie interior de este la proyectaremos virtualmente, ampliando su volumen hasta hacerla tangente con la varilla que el pintor sostiene en la mano, a través de su brazo recto. Esa situación ilusoria la mantendremos hasta el final del proceso de medición. Pensaremos que nuestro globo ocular ha alcanzado tal volumen que parte de nuestro cuerpo ha quedado dentro de esa esfera imaginada, cuyo centro es nuestro ojo y su radio, la longitud del brazo, es decir, la distancia desde nuestro ojo hasta la varilla. Esta podremos desplazarla tangencialmente por toda la superficie interior de la media esfera en la que estamos inmersos, pudiendo medir desde nuestros pies hasta la vertical sobre nuestra cabeza y desde el lateral izquierdo hasta el derecho. De esta forma, podemos detenerla para obtener una medición en cualquier punto del interior de esa superficie. En las clases, para transmitir este sistema, se estudiará en 3 etapas principales. Primera, el estacionamiento. La segunda, la búsqueda de ángulos. Y la tercera, la proporción y medida. Pasando de la teoría a la práctica sin más dilación, de esta manera los conceptos se asimilarán más fácilmente al quedar aplicadas las estrategias teóricas de forma dinámica, al tiempo que se ejecutan los consiguientes trabajos. Tras varios años practicando con mi método en mi propia obra y enseñándolo particularmente en Madrid a grupo de alumnos, decidí en el año 1979 regresar a Córdoba, con 2 propósitos en mente: difundir mi método de medición e iniciar la realización de una colección de obras sobre el Nuevo Testamento que posteriormente fue denominada en catálogo Visión Bíblica. En la actualidad, 30 cuadros de gran formato completan la colección sobre estas escenas de la vida y muerte de Jesús de Nazaret, iniciado con la obra La resurrección de Lázaro, un óleo de 2 por 2,50 metros que firmé en el año 1982. El número de personajes que figuran en las 30 cuadros de la colección bíblica pasa de 300. Utilizando mi sistema de medición en todo momento,
fui así pintando cada uno de ellos, que posando del natural, los situé sobre la superficie del lienzo en la perspectiva de la escena correspondiente en cada cuadro. Como he mencionado antes, realicé mi idea de transmitir este sistema de medición a jóvenes futuros artistas que iniciaban su andadura en las artes plásticas. Por este motivo me presentaron al que hoy día es un gran amigo, el eminente jurista Rafael Mir Jordano, que ostentando entonces el cargo de delegado de Cultura en Córdoba, fue allí el primer conocedor de mi método para dibujar del natural. En el año 1980 comencé una etapa de clases particulares en mi estudio de Córdoba durante un periodo de tiempo de 7 años, enseñando mi método de medición del natural que, por estar basado en la fisiología del ojo humano y su visión estereoscópica, he sido testigo de la emoción vivida por mis alumnos al conseguir plasmar sobre el lienzo correctamente algo que han aprendido a medir ante el modelo real. Creo que todos los métodos mediante los cuales se ha conseguido realizar una obra de arte son positivos artísticamente. Mi posición está en respetar todos los adelantos técnicos de los que podemos servirnos para ayudar a conseguir un óptimo final de la obra, como puede ser el más utilizado actualmente, la fotografía, pero usando de ella las aportaciones que no modifiquen la esencia del arte. Como postulara el pintor modernista Anglada Camarasa, se trata de interpretar la visión de la realidad, no copiarla. Porque el resultado de una perspectiva medida del natural, según la apreciación del ojo humano, nunca será igual a la producida por otros métodos, debido a factores de apreciación visual de la realidad que hay ante nosotros. Pero fundamentalmente porque el ojo de la cámara fotográfica acerca excesivamente el punto de fuga al punto de vista, resultando así la típica panorámica fotográfica por la falsa sensación de lejanía del fondo o último plano de la escena, que nada tiene que ver con las proporciones de la perspectiva que capta la visión del ojo humano. Por tanto, el proceso de pintar del natural es para mí la vivencia de mayor interés para el artista, por la sensación de veracidad que éste siente al ir construyendo la obra con mediciones directas ante el modelo. Entonces, el espíritu del pintor, al hacer simbiosis con la naturaleza, experimenta una grandeza que solo se produce al pintar o componer del natural. Esta vivencia sensitiva que invade su alma se manifiesta durante el tiempo de ejecución de la obra, siendo muy pocas cosas de la vida comparables con esos momentos de hermanamiento con la creación. Desde el año 1969, todos los temas de pintura que conforman mi obra han sido compuestos con mi sistema estereoscópico, como la colección impresionista de paisajes del ferrocarril en la estación del norte de Madrid, los paisajes de estudio de luz natural en jardines de Madrid, Jersey, París, Tours, Nueva York, Málaga, Sevilla o Córdoba, las composiciones de interior con figuras, los bodegones, los estudios de rosas, la colección de desnudos femeninos, los retratos, los temas mitológicos, la colección de personajes ilustres de Córdoba, etc. Es también para mí de especial consideración el arte de la música en mi pintura, como he reflejado en los 9 cuadros que componen el estudio interior del guitarrista Paco de Lucía, el retrato de la pianista sefardí Ruth Pardo, el retrato del tenor Pablo García López y el cuadro que podrán ver ustedes, que cerrará mi discurso, que es el debut, el que ya he mencionado, el debut de Montalvo en el Carnegie Hall. 5 ejemplos de composición de figuras. Como en toda mi obra, los personajes de los 5 cuadros que veremos a continuación están medidos del natural con mi sistema estereoscópico. La última cena. En esta obra, óleo sobre lienzo de 2 por 3,20 metros, los personajes están enclavados en perspectiva semicónica,
para poder observar el bodegón central y a cada uno de los apóstoles. Para la reunión en torno a la mesa circular he querido incluir amigos y desconocidos de muy diversos orígenes. Jesús y los apóstoles cenan tras el lavatorio físico y espiritual, donde Judas está abandonando el círculo y retrocediendo hacia nosotros. Es el momento de pasar el espejo donde aún se ve la mano y la túnica del traidor viendo hacia atrás, para entrar pronto en el plano del espectador, nuestro plano terreno, el de las culpas y los arrepentimientos, aquel del que ya no saldría vivo. En la mesa solo queda desvanecido un reflejo en la tapadera de metal, cediendo su sitio ya vacío al espectador para que pueda asistir a uno de los acontecimientos únicos de todos los tiempos. Quiero hacer un recordatorio entrañable del que fue presidente y Premio Nacional, el Premio Donay de Poesía, el escritor Luis Jiménez Martos, pues tuvo la deferencia y yo el honor de que la presentación por su parte de esta obra centrara el acto inaugural de la Sala de Cultura del Palacio de Viana, donde leyó en primicia su poema A Judas Iscariote en un cuadro de Cantabrana. La crucifixión. Esta obra es un óleo sobre lienzo de 2 por 2,50 metros. He plasmado la escena en una perspectiva también semicónica para que se pueda apreciar la ambientación y el movimiento de los personajes sobre la explanada del Monte Calvario. En las 30 obras que componen la colección Visión Bíblica, he tratado de seguir la primera idea, que fue mantener todas las figuras que componen la escena bíblica limpias de signos físicos de martirio, es decir, sin ninguna prueba material que pueda indicar sufrimiento producido por violencia física, como la sangre, las heridas, etc. Lo que sí intento que sea muy visible en el argumento de estas escenas es la tragedia interior del ser humano, el dolor producido en el alma de los personajes que están sufriendo los acontecimientos. En esta obra he querido envolverlos en una atmósfera convulsa, tiñendo todo el espacio panorámico de esa luz perteneciente a las gamas calientes del espectro, con la intención de presentar un panorama psíquicamente abrumador por el trágico acontecimiento, naturalmente. La crucifixión y gran parte de mi obra pictórica no se podría describir sin nombrar y enumerar los magistrales escritos publicados en diferentes catálogos sobre ella de mi admirado amigo Carlos Clemenson Cerezo, eximio escritor, poeta y traductor, que con referencia a este cuadro escribió un texto singular publicado en el catálogo Visión Bíblica, titulado El ruido, el color y el viento, que tiene la magia de transmitir al lector la emoción que la escena pictórica argumenta. Cristo yacente. Esta obra es un óleo sobre lienzo de 1,60 por 1,80. En mi empeño de dibujar el natural en perspectiva real, me autoposé tendido boca arriba, situando con mi medición estereoscópica lo que desde mi punto de vista podía ver de mi propia anatomía mirando hacia mis pies. Luego completé la figura con un modelo que posó cabeza, tórax y brazos, manteniendo desde atrás mi estacionamiento a la misma altura que el anterior. En el resultado final de mi obra, el yacente está visto de cabeza a pies, o sea, en sentido inverso al yacente de pies a cabeza representado en el cuadro del gran pintor renacentista Andrea Mantegna. De forma independiente al estudio de expresiones de la figura circundante en torno al cuerpo de Cristo, desde la madre hasta el personaje que como figura mítica presenta a Nicodemo, lo que verdaderamente fue para mí importante de esta escena estuvo centrado en el estudio del rostro de Cristo, para conseguir plasmar acertadamente las características faciales propias de la expresión tras sufrir la muerte por asfixia.
La resurrección de Lázaro. La composición de este óleo sobre lienzo, 2 por 2,50 metros, la realicé haciendo montajes parciales del tema en mi propio estudio, para poder medir y observar del natural al modelo y todo lo circundante que aparece en la escena. He construido la escena del cuadro en una perspectiva de trayectoria horizontal, situando el punto de vista en el centro del interior de la cueva, o tumba conmemorativa. Precisamente detrás de la losa de mármol donde reposa el cuerpo muerto de Lázaro. Es decir, la escena está vista desde dentro hacia afuera. Desde ahí he imaginado el momento en el que la energía milagrosa envuelve toda la estancia en la que se produce la resurrección. El instante en el que Lázaro va volviendo a la vida dentro de una atmósfera de ingravidez, al igual que las ajadas rosas que sobre la lápida acompañaban su cuerpo inerte. Vuelven también a estar frescas a medida que van cayendo al suelo. Al fondo de la escena podemos ver la puerta de entrada a la cueva y en el exterior, situado de pie ante ella, se puede apreciar parte de la figura de Jesús, cuya sombra se proyecta en el suelo hacia nosotros y con ambas manos levantadas ordena el milagro. La sombra de su mano conecta con el pie de Lázaro, significando una acción de transferencia de la energía milagrosa a través de los pies. Estos como símbolo de movimiento y este como símbolo de vida. Estas 4 obras de tema evangélico que hemos visto fueron proyectadas, entre otras, durante el concierto de Andrés Carlos Manchado en el auditorio Reyes Católicos de Córdoba. La música y la pintura siempre han sido para mí artes hermanas, por el paralelismo que históricamente ha existido entre sus estilos artísticos a través del tiempo y también por el proceso de construcción de las obras. En cada una de estas artes, proceso sustanciado a través de las escalas de 7 y sus infinitas variaciones. El compositor y catedrático de piano Andrés Carlos Manchado realizó un concierto de piano solo, creando la composición musical improvisada in situ, inspirándose en varios cuadros de mi serie Visión Bíblica que ante su piano fueron proyectándose sobre una pantalla en su tamaño real. Una virtud creadora que poseen pocos artistas, repentizar acordes sobre el teclado inspirado en la visión de un argumento plástico, consiguiendo acertar en una composición musical definitiva, sin posibilidad de retoques, que completa el discurso pictórico, descubriendo de él una vibrante belleza. Debut de Montalvo en el Carnegie Hall. La escena pictórica plasma un momento de la presentación en el año 2011 de Paco Montalvo, el violinista más joven del siglo XXI hasta entonces, en debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York. El violinista estuvo posando en mi estudio durante varias sesiones del natural para poder captar directamente su expresión y su postura durante el espacio de tiempo que duraban estas sesiones. Pues él fue haciendo pequeñas actuaciones, fragmentos de música clásica con las que me obsequió. Toda la estancia de la sala principal del Carnegie aparecía en mi mente como si estuviese bañada de una atmósfera suavemente dorada, con algunas zonas del suelo pulidas que producían unos efectos de semibrillo y reflejaban los objetos y las figuras. En la escena pictórica completa no debía haber demasiado cromatismo. Me pareció que había que representarla con aquella atmósfera limpia y transparente, que precisamente por ausencia de cromatismo destacaría el sólido protagonismo de las figuras. Fue interesante medir del natural para situarlo en perspectiva correctamente mediante mi sistema a cada uno de los personajes que posaron para componer el conjunto orquestal. Este lo situé a través de todo el espacio resultante de la perspectiva horizontal, situando el punto de fuga en el centro aproximado de la escena. Para realizar este grupo de figuras que llenan la composición, posaron con sus instrumentos, entre otras personas,
algunos profesores titulares de la Orquesta de Córdoba, como los violinistas don José Antonio Peñarroja, don José Miguel Ballester, don Yuri Petrosian y el violonchelista don Francisco Arjona. Realicé un boceto para esta obra, pintando un óleo sobre lienzo de 33 por 41 centímetros, que lo titulé Nueva York 2011, tratando de captar la vibración de la escena durante la actuación del debutante en el Carnegie. Como primera idea, lo consideré la base para luego realizar la obra definitiva, que es un óleo sobre lienzo de 1,80 por 2 metros. La escena está compuesta por 18 figuras, 16 en el grupo orquestal, el solista y la figura del director de espaldas y en movimiento. Estas dos obras, Debut de Montalvo, Carnegie Hall y Nueva York 2011, tengo la satisfacción y el honor de donarlas para que pasen a formar parte de la colección de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. En la pintura y en la música se da en ciertas condiciones el hecho de que componiendo una escena cromática o una melodía, la energía que emite la belleza de ciertos fragmentos de la obra es capaz de abrir ventanas de la mente y del alma, por las que vislumbramos en nuestro interior escenas entrañables de otras vidas, en las que nos parece que quizá nos gustaría haber estado. Muchas gracias. Le rogamos al señor don Juan Manuel Sánchez de Puerta Cantabrana que se acerque a... En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las Reales Academias de Andalucía, le impongo la medalla correspondiente como académico por Córdoba en esta Real Corporación. Y a continuación le entrego el diploma que le acredita en posesión de esta alta dignidad. Encantado y felicidades. Tras agradecer a todos los presentes su asistencia y, por supuesto, tener un especial recuerdo de gratitud al señor Cantabrana por el magnífico cuadro que nos ha legado para la colección de arte contemporáneo, así como este otro que preside la sala y que, lógicamente, ha ilustrado toda su exposición. Pues, sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias.